Hola, mi nombre es Juan Carlos Ubillús y hoy quiero hablar sobre cómo un giro en el pensamiento político de José María Arguedas viene de la mano con un giro en su pensamiento estético. Para ser más preciso, quiero dar cuenta de cómo sus dudas sobre la solución mariateísta para la política de emancipación indígena viene de la mano de un paso de la tragedia a la tragicomedia. Comencemos quizás con su discurso de aceptación del premio Inca de Graciela Sola Vega en octubre de 1968, donde él sostiene: fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin que encontré un orden permanente en las cosas. La teoría socialista no solo dio un cauce a todo el porvenir, sino a lo que había en mí de energía. Le dio un destino y lo cargó aún más de fuerza por el mismo hecho de encauzarlo. Hasta dónde entendí el socialismo, no lo sé bien, pero no mató en mí lo mágico. Bien, entonces, ¿cuál es la solución mariateísta al proceso político de emancipación del indio? Es básicamente lo siguiente: el problema del indio es el problema de la tierra. Pero entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Uno podría quizás optar por la solución liberal de dar parcelas individualizadas a los indios. Pero lo que subraya Mariátegui es que existe un colectivismo indígena que tiene que tomarse en cuenta en la solución. Entonces, dado que existe un colectivismo indígena, dado que existe un protocomunismo, entonces la solución debería ser la política de emancipación socialista. Es decir, dado que hay ya un protocomunismo en el mundo indígena, entonces sería relativamente fácil pasar a un comunismo o socialismo moderno. Esta solución política es tomada por Arguedas y esta viene de la mano de una operación estética que sería la tragedia. Distingamos la tragedia simplemente como un relato en el cual se promueve la identificación con un héroe que sostiene un deseo inquebrantable a pesar de un gran sufrimiento, y que la operación, subrayada por Aristóteles, es la operación que apunta a esta identificación con el héroe, implica purgarse de los sentimientos patéticos para asumir un entusiasmo con el deber. Es decir, uno tiene que purgarse del temor y la compasión para asumir el deber heroico en el cual habría un universal que se eleva con respecto a la particularidad del héroe. Y el libro donde se ve ambas operaciones, la operación política y la operación estética, es por supuesto la primera colección de cuentos de Arguedas, que es Agua. En Agua, en los 3 cuentos de la colección, Yaguar Fiesta, Los Escoleros y Agua, se advierte, digamos, que la solución al proceso de emancipación indígena pasa por el socialismo. Por ejemplo, en Agua, con el personaje Pantacha, que lidera una rebelión intercomunal contra un hacendado que acapara el agua del valle. Se advierte que Pantacha ha estado en la costa, donde se ha nutrido de las ideas socialistas y ha regresado, digamos, a Lucanas a liderar esta rebelión. Por otra parte, digamos, tenemos un final desastroso, un final en el cual se ve una derrota contundente, pero no es esa derrota contundente ni la muerte de Pantacha por manos de Gamonal hacia el final del relato lo que marca como tragedia a este relato, sino es el gran sufrimiento experimentado, en este caso, no tanto por Pantacha, sino por el niño narrador Ernesto, el arquetípico narrador arguediano, que se duele de sobremanera de la derrota de este héroe, así como por la traición de sus colaboradores indígenas que cuando entran en la plaza El Gamonal, ellos simplemente se mueren de miedo y se retiran. Bien, entonces vemos aquí que en
en este cuento, así como en el resto de la colección, la solución política a la emancipación indígena es socialista. Y sin embargo se ven ciertos síntomas en el texto. Podríamos hablar de muchos síntomas, es decir, algo que va mal en el texto y que señala alguna otra avenida del deseo, pero señalemos dos para este caso. Un síntoma sería, digamos, que el niño Ernesto, digamos un niño blanco criado en el mundo indígena, es decir, un mestizo, entre comillas, un mestizo, él, digamos, desea, a lo largo de los tres cuentos, desea la emancipación socialista mucho más fuertemente que el indígena. Entonces podríamos decir que ahí entra una primera duda con respecto a que la emancipación indígena va con la emancipación socialista. Y el segundo síntoma está relacionado a el gran número de ritos y mitos andinos que aparecen en los cuentos. Es decir, por ejemplo, en Agua tenemos este cuento que avanza hacia una rebelión, pero en el medio de la rebelión hay cantos, bailes, dichos, ritos, mitos. De hecho, al final, cuando es vencida la rebelión, Ernesto, el niño narrador, no va a, digamos, a unirse con sus símiles en la costa en una rebelión socialista contra los hacendados, sino que él se encomienda al Inti, es decir, una divinidad panandina, para finalmente poner fin a todos los gamonales e incendiar básicamente el mundo gamonal. Bien, entonces ahí vemos ciertos síntomas que sugieren que hay algo que no va bien en la solución mariateísta. Sin embargo, es en su primera novela, en Jaguar Fiesta, ¿no?, años más tarde, donde estos síntomas van a convertirse en el problema central de la novela y el problema central de la novelística arguediana. En Jaguar Fiesta es el relato, ¿no?, novelístico de una corrida de toros a usanza india, que es básicamente una hecatombe ecológica, ¿no? Se cierra las puertas de la plaza o las avenidas de la plaza central, ¿no? Los indígenas se emborrachan y empiezan a capear el toro o los toros mientras le arrojan dinamita y hacen explosionar de sangre sus pechos. Bien, esta corrida horroriza al subprefecto de la Autoridad Nacional, quien decide prohibirla. Y para conseguirlo, llama a su ayuda a los hacendados, es decir, a los gamonales. Estos gamonales se encuentran divididos frente a la corrida. Por un lado, ellos quieren estar del lado de la Autoridad Nacional y, entre comillas, de la civilización. Muchos de ellos viajan a Lima y se horrorizan de los ritos andinos, pero por otro lado, ellos mismos son andinos y gozan realmente de esta corrida, realmente les encanta y quisiera que no cambien, pero finalmente acaban apoyando a la Autoridad Nacional. A fin de ello, ellos traman una relativamente compleja estrategia para sustituir esta vieja corrida de toros con una relativamente menos sangrienta corrida de toros a la usanza española, es decir, moderna, como se dice en el texto. Y entonces, para ello, llaman a los inmigrantes lucaninos que están en Lima y que se han vuelto mariateguistas para que contraten a un torero y ayuden a reemplazar la vieja corrida por la nueva corrida menos sangrienta, ¿no? Es entonces que llaman a Evarito II y los mariateguistas van de los más contentos a detener una corrida que piensan que es terrible porque es una corrida en la cual los indios, digamos, exponen sus vidas y a veces pagan con sus vidas para el goce, el disfrute de los gamonales. Es cuando ellos regresan que se dan cuenta de una cosa bastante terrible, que es que quienes deben ser emancipados, los indígenas, realmente
no quieren ser emancipados, que ellos aman realmente su corrida. Además, en la novela se sugiere la fuerza del pueblo indígena a través de sus creencias míticas. Por ejemplo, se subraya cómo los indios construyen la carretera en 28 de julio y lo hacen en 28 días. Luego se subraya cómo ellos capturan al misito, ¿no? Al misito es este toro temible, también gracias a su acción colectiva y a su fuerza mítica. Y entonces ellos realmente quieren, luego de la captura del misito, llevar a cabo la corrida, pero entonces tienen que enfrentarse a la autoridad nacional, a los gamonales y, por supuesto, también a los inmigrantes mariateístas, digámoslo simplemente, socialistas. Bien, al final de la novela, no quiero hacer un spoiler, pero al final lo que ocurre es sencillamente que se impone el pueblo indio contra sus 3 opositores. Y ahí lo que vemos es un desenlace que nos muestra ya no una tragedia, sino una tragicomedia. Comencemos por esto. Digamos que la novela, por su desenlace, nos muestra primero la necesidad de descolonizar la emancipación socialista. Es decir, si la emancipación socialista no quiere estar del lado de los opresores, entonces tendría que descolonizarse, debería liberarse de sus prejuicios occidentales, ¿no? Aquí se introduce una duda de Arguedas con respecto a la fácil solución entre el protocomunismo indígena y el socialismo moderno. Y la duda es básicamente la fuerza mítica andina. Digamos que una futura política socialista debería tomar en cuenta esta fuerza mítica. Esa fuerza mística es algo que no simplemente debe dejarse atrás como algo bárbaro, sino que debe, de algún modo, tomarse en cuenta. Y la operación estética que viene con esta duda política de Arguedas es la tragicomedia. Porque si lo pensamos, ¿qué ocurre con los gamonales? Los gamonales, de algún modo, ellos fracasan en detener la fuerza indígena, pero su fracaso es su éxito, porque finalmente reciben lo que quieren, gozar de la fiesta indígena. También tenemos que los inmigrantes lucaninos en Lima, los socialistas, ellos fracasan en detener esta corrida que consideran que está hecha para el goce gamonal, pero realmente este fracaso evidencia la verdadera emancipación indígena de la fuerza de Occidente que se lo oponen. Y finalmente los indios consiguen realizar su corrida, pero a fin de cuentas siguen estando sometidos en el orden socioeconómico gamonal nacional. En ese sentido, digamos que la risa coincide con el pathos, el efecto trágico coincide con el efecto cómico. Defino tragicomedia no solamente como un relato en el cual coexisten alegremente elementos trágicos y elementos cómicos, sino lo defino más bien como un relato en el cual se realiza una operación que en el mismo golpe uno experimenta, digamos, el dolor y la risa, uno experimenta la tragedia y la comedia. Bien, en ese sentido, la nueva operación estética es la tragicomedia. Y la tragicomedia sirve precisamente para expresar la duda con respecto a la avenida política socialista. Digamos que la posición de Arguedas en todo este tema es una posición que podríamos llamar histérica, ¿no? No lo digo para patologizar a Arguedas, sino defino histérica como un cuestionamiento del amo. Podríamos decir que hay un cuestionamiento de Arguedas del Partido Socialista. Hay un cuestionamiento de la avenida socialista moderna para el pueblo indígena. Esto es una posición que también podríamos denominar del compañero de ruta, ¿no? Se sabe que en las épocas revolucionarias
se pensaba que quien no era comunista era un cerdo. Y sin embargo, los artistas e intelectuales prominentes, muchos de ellos no eran parte del Partido Comunista. Acompañaban al comunismo y hacían críticas pertinentes para mejorar el proceso de emancipación. Y ese es el posicionamiento que tiene Arguedas en esta novela. Ahora bien, esta posición, curiosamente, permanece en nuestros días a pesar de que el viejo y sólido Partido Comunista ha desaparecido. Los artistas quieren seguir siendo compañeros de ruta y haciendo críticas de un proceso de emancipación que no tiene a su agente central, es decir, el Partido Comunista fuerte o el Partido Socialista fuerte de alguna manera. Bien, sin embargo, aquí habría que aprender de un tercer movimiento de Arguedas, que es lo siguiente: Arguedas no se queda contento con la duda, Arguedas no se queda contento con la crítica, Arguedas no se queda contento con la tragicomedia. Lo que quiere realizar básicamente Arguedas después, o más bien lo que realiza después de Llavor Fiesta, es, digamos, una nueva síntesis, digamos, una nueva solución. Esa solución política va a ser el socialismo indoamericano, y la nueva operación para expresar el socialismo indoamericano va a ser la tragedia. Entonces, para Arguedas, la tragicomedia es un estado en el que se pone al lector donde no obtiene satisfacción. No tiene satisfacción a través de la comedia, el efecto cómico en el cual uno siente que la vida simplemente continúa, y uno no tiene el efecto trágico de satisfacción por el deber, donde hay un gran sufrimiento, un gran goce, una gran pena, a través de la asunción de un deber que debe ser asumido, sino que el efecto tragicómico pone al lector o al espectador a pensar cuál es el problema, qué es lo que ha sucedido, por qué no pudo triunfar la emancipación socialista. Y lejos de quedarse en un particularismo, de sostener simplemente la comunidad andina o un comunitarismo andino en contra de la opción socialista, esto lo lleva a pensar para su propuesta del socialismo indoamericano, que se ve en el relato trágico de la muerte de Ramón Vilca en Todas las Sangres. Pero esa otra operación es ya, como decía Dostoyevsky, otra historia.